Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre el libro La meditación inversa de Andrew Holecek. El libro nos propone una forma diferente de relacionarnos con el dolor y está basado en las enseñanzas Mahamudra o el gran sello de la tradición budista tibetana. El autor nos dice, o las enseñanzas también nos dicen, que el sufrimiento es una relación inadecuada con el dolor. Así que en vez de ver el sufrimiento como algo negativo, empezamos a verlo como una oportunidad para trabajar con nosotros y expandirnos, liberarnos. Cuando sentimos dolor o algo desagradable, la reacción inmediata que tenemos es de contraernos, protegernos, enconcharnos, como si fuéramos una tortuga, meternos en nuestro caparazón y huir de la situación, sensación desagradable que estamos viviendo. Entonces, el autor nos explica que hay algunos elementos que clasifican como hipercontractores, que son algunas emociones que cuando las sentimos tendemos a hacer esto de contraernos. La primera es la vergüenza. Él dice que la vergüenza es la madre de todas las demás contracciones. Después viene el miedo, con todos sus parientes, como él le llama, como son la ansiedad, la preocupación, el temor, etc. La ira, la avaricia y el apego, y el estrés y la tensión. Esos son como las principales causas que nos llevan a contraer nuestra energía. ¿Okay? En cuanto a la ira, nos regala aquí un pequeño ejercicio que puede ser simple pero liberador, que es que cuando vamos a juzgar algo, cuando te quieras quejarte de algo, te tomes un momento y te preguntes, ¿qué es lo que estoy sintiendo que no quiero sentir? Entonces, antes de reaccionar, antes de reaccionar al estímulo, antes de quejarte, haces una pausa y te preguntas, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento que no quiero sentir? Hay dos clasificaciones dentro de las meditaciones budistas. Una son dentro de la clasificación samatha, que son las meditaciones que nos llevan a un estado de tranquilidad, de relajación, y las otras son las vipassanas, que nos llevan a un estado de introspección. La meditación inversa tiene algunas prácticas preliminares que nos ayudan a prepararnos para lo que es en sí la práctica de la meditación inversa. La primera práctica que sugiere el autor que hagamos durante un tiempo, esto es si no eres un meditador cotidiano, es la meditación sedente, que simplemente es estar sentado con la columna recta, los hombros abiertos, relajados pero abiertos, y nos enfocamos en nuestro cuerpo y nuestra respiración. Una de las características que noté diferentes a otro tipo de meditaciones es que esta se realiza con los ojos abiertos. En este caso de la meditación sedente, los ojos van a permanecer abiertos, pero la mirada va a estar dirigida abajo y adelante de nosotros. Así que en esta práctica, cada vez que llega un pensamiento o algo nos distrae, lo único que hacemos es regresar nuestra atención a nuestro cuerpo y a nuestra respiración. Esto es una práctica común
en casi cualquiera de las tradiciones que estudiemos, regresar la mente al punto de enfoque de la meditación, en este caso el cuerpo y la respiración. Nos dice el autor que el problema no son los pensamientos, sino nuestra forma de relacionarnos con ellos. Así que si llega un pensamiento y empezamos a pelearnos con él, o bien nos enganchamos, entonces se interrumpe este estado meditativo, por lo cual en vez de pelearte, sueltas el pensamiento o la distracción y regresas tu atención al punto de enfoque, el cuerpo, la respiración. Esto puede entrar dentro de lo que el autor llama la categoría de meditaciones referenciales. ¿Por qué referencial? Porque tienes un punto de referencia al cual regresar si es que te distraes. Un segundo paso sería hacer en principio unos minutos de meditación sedente y después con los ojos abiertos dirigir la mirada hacia el frente. Y tratamos de expandir nuestra percepción y no permitimos que la mirada se fije en algo en particular, no nos enganchamos con algo en particular, simplemente mantenemos la mirada hacia adelante sin enfocarnos en nada en específico, como si viéramos el horizonte, y permanecemos respirando y sintiendo el cuerpo. Nuevamente, en la primera etapa, cuando tenemos algún pensamiento, alguna distracción, regresamos nuestra atención a la respiración y al cuerpo. Así que es una meditación referencial, pero tiene este reto de meditar con los ojos abiertos. Generalmente se medita con los ojos cerrados porque como somos seres muy visuales, mantener los ojos abiertos supone estar expuesto a una serie de distracciones. Y en esta práctica con los ojos abiertos, es como una invitación a esas distracciones, pero esas distracciones nos van a ir ayudando a entrenarnos para mantenernos enfocados. La meditación de la conciencia abierta es el siguiente paso. Hacemos un poco de meditación sedente, con los ojos abiertos dirigimos la mirada al frente, pero en este caso no vamos a tener un punto de referencia, no vamos a tener al cuerpo y a la respiración como puntos de referencia para regresar cuando nos distraemos. ¿Qué sucede entonces? Que cuando surge un pensamiento que nos distrae, lo observamos y lo dejamos ir. No traemos la conciencia a la respiración y al cuerpo, sino observamos el distractor y sin aferrarnos a él, lo dejamos ir, lo soltamos. ¿Esto qué beneficio tiene? Es un reto, obviamente, porque la tendencia es precisamente a engancharte con el pensamiento, o es mucho más fácil tener el punto de referencia al cual regresar. Pero lo que estamos desarrollando con esta práctica es el desapego, prácticamente el desapego a los pensamientos y a lo que surja. Entonces, curiosamente, los distractores de la meditación se vuelven el punto de enfoque, el enfoque de la meditación. Si viene un distractor, lo observas y lo sueltas y lo dejas ir. Es todo un reto, pero creo que como viene planteada la práctica, nos va a ayudar a el siguiente paso, que es en sí ya el paso de la meditación inversa. ¿Qué vamos a hacer con la meditación inversa? Vamos a trabajar precisamente
en esos estados, emociones, sentimientos de incomodidad o dolor, que puede ser inclusive dolor físico, y del cual nuestra primera reacción es huir de ellos, alejarlos, mantenerlos lejos, pero con esta actitud no resolvemos nada y seguimos manteniendo esta energía de contracción que nos impide expandirnos y vivir la vida de una manera más plena. Así que aquí van los pasos de la meditación. Son 4 pasos en la meditación inversa. El principio es, al abandonar la resistencia al dolor, eliminas el sufrimiento. Entonces, en vez de la lógica de que si me alejo del dolor, pues voy a sufrir menos, eso no resuelve nada y eventualmente nos tenemos que enfrentar a lo que hemos ido acumulando. En cambio, si nos enfrentamos al dolor y lo vemos, entonces el sufrimiento se libera. Entonces vamos a los pasos de la meditación. El primer paso es observar. Observa lo que te está sucediendo, en lo que estés trabajando, en el dolor, como si lo vieras desde afuera, como si fueras un espectador. El autor sugiere empezar, por ejemplo, dándote un pellizco, enterrándote una uña, cosas que te pueden hacer como una causa ligera de malestar, y con eso trabajas. Entonces, observas ese dolor, esa incomodidad, como si lo estuvieras viendo desde afuera. Observas qué está pasando, como si fueras un espectador. Todos los pasos de esta meditación obviamente necesitan un tiempo de práctica. Entonces, distanciarte temporalmente de la experiencia y no haces ningún comentario. O sea, solamente observas. No vamos a hacer juicios, no vamos a hacer afirmaciones, no vamos a hacer nada. Ay, cómo me duele, ay, esto está muy incómodo. Simplemente te mantienes ahí observando. Es aquí donde vemos la importancia de los pasos anteriores que nos permiten desarrollar este estado donde podemos observar sin apego. El segundo paso es sentir la emoción, sentir lo que está pasando, sentir la experiencia no deseada. Que esto obviamente al principio resulta incómodo, pero lejos de huir de la realidad nos estamos enfrentando a ella. En este espacio de opuestos, de contradicciones, pues hay alegría y sufrimiento. Entonces, el poder observar el sufrimiento y el dolor, el poder sentirlo, permitirnos sentirlo, nos ayuda a liberar la energía que encierra. El paso 3 es examinar, y como una nota personal, digo que este paso podría llegar a ser difícil porque te puedes enganchar en la mente y no se trata de eso. Entonces, indagar sobre lo que está pasando. Pregúntate, ¿este sentimiento tiene algún color o alguna forma? ¿De dónde procede esto que estoy sintiendo? Y una de las más importantes, que pareciera tonta, ¿quién siente este dolor? ¿Quién siente esta sensación? Y la respuesta no es una respuesta como racional, sino haces la pregunta y te permite sentir la respuesta. No dejes que tu mente empiece a acelerarse, porque justamente el ego funciona desde esta parte de la actividad, de la aceleración del movimiento, y lo que creemos es un estado como contemplativo, de silencio.
Entonces hay que tener cuidado en esta parte de no engancharte con la mente y hacer las respuestas desde esta parte racional, desde esta parte donde lejos de permanecer en un estado meditativo nos salimos de él. Y el último punto es unirte al dolor, hacerte uno con él, volverte el dolor, volverte esa sensación. ¿Qué pasa con esto? Cuando te fundes con lo que estás sintiendo, ya el yo desaparece, solo queda la sensación. Y este ejercicio ayuda en una manera muy profunda a desbloquear las contracciones. Entonces, no es que dejes de sentir, con esta práctica no es que dejes de sentir, sino es que te deja de afectar. Entonces, durante el libro, el autor da algunos ejemplos de trabajar, algunos ejemplos personales de cuando ha utilizado la meditación, inclusive en situaciones de dolor físico. Entonces, utiliza los mismos pasos. Puedes utilizar o debes utilizar, la recomendación es utilizar esta meditación con los hipercontractores. Si tú en algún momento sientes una situación que te genera vergüenza, miedo, ira, apego, estrés o tensión, utilizas justamente eso para meditar, para disolverlo, para evitar contraer la energía. Entonces, en cuanto más trabajes con este proceso, te vas a sentir más libre y menos afectado por las cosas. No insensible, sino menos afectado. Entonces, resumimos los 4 pasos de la meditación inversa. 1. Apartarte y observar. Observar como si fueras un espectador. 2. Estar sin hacer comentarios. Te permites sentir, pero no permites más que sentir. No hay diálogo interno. En la tercera es examinar la naturaleza del dolor, hacerte las preguntas que antes vimos. Y la cuarta es fusionarte con él, es volverte la sensación, volverte el miedo, volverte la vergüenza, volverte el dolor, volverte. Y con esto logramos el objetivo de la meditación. Ahora, puedes escoger hacer los 4 pasos de la meditación inversa, hacer uno o varios. No necesitas hacer todos necesariamente. Puedes escoger hacer solo el paso de observar o el paso de fusionarte directamente con la emoción. Tú eliges cómo manejar, pero definitivamente es una práctica que necesita justamente que la hagas frecuentemente para que te vayas familiarizando con los pasos y para que puedas trabajar con ella de una mejor manera. La base de todo esto es esta idea del budismo de este término de shunyata, que es vacío. El vacío quiere decir que las cosas y las personas, los sucesos, no tienen un significado en sí, sino nosotros le aportamos el significado que tiene para nosotros. Así que queremos a través de estas meditaciones entender el dolor desde este estado de shunyata, desde este estado de vacío. Entonces, como dice, transformar nuestra visión de que el sufrimiento es algo de lo cual debemos de huir, o el dolor, pero tomarlo como una oportunidad para trabajar, porque cuando trabajamos en él,
es como si fuera un regalo que el universo nos da, una oportunidad, y cuando logramos desenvolver ese regalo que en apariencia es desagradable, entonces algo se libera dentro de nosotros y nos volvemos mucho más abiertos, mucho más expandidos, nuestra energía es diferente, nuestra forma de vivir es diferente. Entonces, no se trata obviamente de volverte un masoquista y estar aquí meditando y meditando y meditando y trabajando con, eh, con esta parte del sufrimiento y el dolor. Pero cuando reconoces que algo que te está molestando, entonces utilizar esta herramienta las veces que sean necesarias para trabajar con ello que estamos experimentando, que la vida nos ofrece amplias oportunidades para trabajar desde este punto de vista. Entonces, es una forma diferente, no es la única, porque ya habíamos visto, por ejemplo, en el libro de Harir, cómo también trabajar con las sensaciones estas desagradables, y hay otras técnicas como este, de meditación, como la integración emocional, que son similares, no con tantos pasos, pero que nos ayudan a trabajar con esto. Lo importante es tener la herramienta para poder utilizarla cuando sea necesario. El libro tiene información muy valiosa. La forma de escribir a mí no me encantó tanto. Yo creo que en ciertas partes es pretenciosa y está llena como de citas y referencias que a veces la hacen un poco tediosa, pero la información del libro es bastante valiosa. Entonces, te recomiendo leer el libro y sobre todo te recomiendo utilizar esta herramienta o cualquier otra que tengas para meditar, pero la recomendación es tratar de meditar diario, hacer un compromiso personal para tratar de meditar todos los días. Entonces te dejo con esto la meditación inversa y te deseo bendiciones.